Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Él, porque nos da una nueva oportunidad hoy para hacer mejor las cosas. Así que bendigamos su nombre y démosle gracias. Les pido una disculpa por el día de ayer, pero parece que habían algunos problemas con Facebook, no me dejó salir. Pero aquí estamos hoy y hoy vamos a estudiar su palabra preciosa. ¿Qué nos quedamos el viernes? Terminamos el capítulo 3 y fíjese que los capítulos del 1 al 3 nos hicieron recordar parte del viaje que ellos hicieron por el desierto, recordárselos a esta generación. Y hoy vamos a empezar el capítulo 4. Y aquí ya empiezan las instrucciones que Dios le da a su pueblo para que puedan caminar correctamente. El verso 1 dice: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. El 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Mire, la primera exhortación de Moisés es: oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los pongáis por obra, para que los ejecutéis, dice la palabra. No solo es saber la palabra aquí, tenerla de memoria, sino es obedecerla, es hacerla, vivirla. En el libro mire, estamos leyendo el 5.º libro de la ley, el libro de Deuteronomio. Y mire, le voy a leer lo que dice en Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Mire qué peligroso es estar añadiendo o quitándole cosas a este libro. Desde Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Es pura palabra de Dios. Fíjese cómo dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Aquí el apóstol Pablo nos enseña la manera de cómo las escrituras bendicen nuestra vida. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y paremos aquí un poquito. Si yo le dijera a usted: explíqueme la palabra justicia bíblicamente, se la leo yo aquí. Fíjese cómo dice en Deuteronomio 6:25, dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. Fíjese. Así que esa es la definición bíblicamente de la palabra justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire hasta dónde nos lleva estudiar y entender la palabra de Dios, a la perfección. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido en toda buena obra. Mire qué lindo. Esa es la primera exhortación de Moisés. Comienza: oigan y obedezcan. Es oír y obedecer. Y después, porque eso es lo que nos va a hacer una vida mejor, una vida recta. Y Moisés les va a recordar lo que vio el pueblo, que al que desobedece le va mal. Le viene desesperación, tribulación y muerte, dice la palabra. La desobediencia tiene consecuencias terribles para nosotros. Por eso, pongamos atención a lo que leemos, a lo que está escrito aquí en este libro, fíjese. Y para que
lo oigamos y lo obedezcamos y así poder vivir libremente. Eso es lo que nos está diciendo. Proverbios 19:18 dice, el que guarda el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor muere. Fíjese. Porque si no guardamos el mandamiento, no estamos guardando nuestra alma, que eso es lo importante, fíjese. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, y no solo a nuestro cuerpo físico, es muerte espiritual, que es horrible, es andar como un zombie sin espíritu. Es una cosa horrible vivir siendo esclavos del pecado, muertos en vida. Uno de los mandamientos para los reyes de Israel, y eso ya lo hemos platicado, era que cada vez que un rey se sentara en el trono, tenía que escribir, fíjese, con su propia mano, todos los 5 libros de la ley. ¿Para qué? Para que él pudiera instruir al pueblo, porque es aquí donde está la enseñanza pura, la enseñanza que nos conduce a una vida próspera, una vida feliz. Y la segunda exhortación es no añadirle a la palabra. Fíjese que yo os mando hoy, dice, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Pongamos atención que lo primero es un mandamiento. Dice, oigan, les está mandando, oigan, pongan atención. Y en el instante que nosotros decimos, este mandamiento ya no aplica para nuestro tiempo, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando a la palabra de Dios. Y en el momento que yo vengo y le añado mandamientos, como un ejemplo, ponerles un ejemplo, que las mujeres tienen que vestirse con una falda hasta el ojo del pie, fíjese, o que todos se vistan de un mismo color. Eso es añadirle a los mandamientos. Y en ese instante que yo le añado a esos mandamientos, estoy pecando, estoy quebrantando lo que Moisés está mandando, de no quitarle ni añadirle. Entonces, fíjese, el pecado es terrible. ¿Cuál es la definición de pecado en la Biblia? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Dios dice que no le pongamos y que no le quitemos, porque la palabra de Dios no necesita ni más ni menos. La palabra de Dios es perfecta, no necesita nada. Y en el instante que yo le añado algo, me vuelvo legalista, fíjese, porque me siento superior a Dios. Porque si yo le pongo a las leyes, yo me pongo en el lugar de Dios. Si yo le doy nuevas leyes a ustedes, me estoy poniendo en el lugar de Dios. ¿Y qué autoridad tengo yo para quitarle a la palabra o ponerle? La palabra autoridad viene de autor. Y si yo no soy el autor de este libro, ¿con qué autoridad le quito? Fíjese. Jesús le dijo a los fariseos en Marcos 7:10. Mire, ponga atención a esto. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, diciéndole, tengo este dinero, pero no te lo puedo dar, porque está ofrecido para el Señor, lo tengo que llevar al pueblo, al templo. Eso está malo. Y el 12 dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, mire, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Moisés nos explicó muy claro que Israel debería de oír con atención los decretos y los estatutos del Señor para que los pusiéramos por obra. Es el por qué debemos de guardarlos, para hacerlos, para poder vivir en paz. Y el 2 dice que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Obedecer a la ordenanza que dio Moisés.
Entonces vemos que la obediencia produce vida abundante, vida plena, que nos hace que nos sintamos gozosos, fíjese, de poder obedecer y completos, que no nos falte nada. La rebelión produce calamidad. Entonces, ni le añado ni le quito a su palabra. Cada uno de nosotros sabe con lo que está luchando adentro, con lo que no puede ejecutar, pero pidámosle a Dios que Él nos ayude. Esforcémonos, mire, esforcémonos a obedecer su palabra para que nos vaya bien. Cuando le ponemos atención al consejo que nos está dando Moisés, a escuchar y a ejecutar, no es para oír pacíficamente, oírlo por aquí, que me entre aquí, que me salga aquí. No es así, fíjese. Es guardar el mandamiento con todo nuestro corazón, con ese deseo que está en nuestro corazón de ser obedientes a la palabra de Dios, para que podamos así conocer el carácter de Dios, el Señor que nos alimenta todos los días. El 3 dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Yahweh, tu Dios, de en medio de ti. Y nos damos cuenta que Dios no podía permitir que la simiente del Rey de Reyes se fuera a contaminar con todo el pecado que habían al lugar donde ellos iban a entrar. Por eso todas estas recomendaciones, fíjese, porque iban a entrar a un lugar donde no había orden para nada, ni conocían de la palabra de Dios. En Números 25:1, recordémoslo, dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Yahweh ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará entonces de Israel. La idolatría tiene pena capital, pena de muerte tiene la idolatría, porque hay fornicación y adulterio ante Dios. Fíjese, estamos cometiendo. En esta historia, los hebreos decidieron, es una decisión, decidieron desobedecer a la palabra de Dios y se dejaron llevar por sus instintos carnales. Que Dios nos libre de eso a nosotros. Comenzaron con las mujeres y las mujeres lo llevaron a la fornicación. La fornicación los llevó a otro pecado, a comer comida sacrificada a los ídolos. Y se inclinaron a otros dioses y luego los adoraron. Fíjese qué rápido se les olvidó. Acababan de salir de Egipto, el Señor los había librado y mire lo que están haciendo. Y luego a llevarle ofrenda a los dioses. Así que no solo se inclinaron, los adoraron y les llevaron ofrenda. Y lo peor de todas estas cosas, que esas ofrendas eran de niños, fíjese, sacrificaban niños para estos dioses. Era horrible. Por eso era tan grande, tan grave ese pecado de idolatría. Lo que tenemos que aprender aquí es que el pecado es como una bola de nieve, fíjese, que es chiquita cuando empieza, pero según va avanzando se va haciendo grande, grande y grande, fíjese. Y así es el pecado, también como la levadura, que un poquito que usted le ponga a la masa y al ratito cuando se ha crecido, así es el pecado. Por pequeñito que sea cuando entra a nuestra vida, nos va llevando, fíjese, de poquito en poquito. Y por eso esta nueva generación tenía que oír todas estas cosas para que no cometieran esos nuevos errores. Porque el propósito, fíjese, para el propósito que Dios los había escogido, para que fueran luz a las naciones, para que fueran ejemplo, fíjese, del buen proceder ante las naciones. Pero no, la oscuridad de las naciones no la quería Dios sobre ellos, fíjese, porque los contaminaría,
Por eso era importante decirles, contarle a esta nueva generación que van a entrar a esta tierra prometida que no pueden contaminarse, porque esa gente vive desordenadamente, hay demasiada maldad ahí y ellos no pueden contaminarse con eso. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros, que nos apartemos del mundo, porque hay mucha maldad y ahí nos podemos contaminar y vamos a sufrir si hacemos eso. El 4 dice, más vosotros que seguiste a Yahweh por vuestro Dios, todos están aquí hoy. Los que murieron son los que desobedecieron, les está diciendo Moisés. Pero ustedes que no desobedecieron, están aquí hoy parados enfrente de mí. El 5 dice, mirad, yo les he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. El 6 dice, guardad pues y poned por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Mire lo que hace la obediencia en nuestra vida. Nos da sabiduría divina y nos da inteligencia. Fíjese, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué nación grande? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Y el 8 dice, ¿y qué nación grande hay en que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Moisés les está diciendo, ustedes están vivos porque obedecieron a Dios. No se unieron a los que fueron a adorar a Baal Peor. Ustedes van a entrar a esta tierra y es gente que no tiene respeto a nada. Fíjense. Cuando los vean van a decir, qué saludables son los hebreos. Los hebreos no se enferman como las enfermedades horribles de los cananeos y de los egipcios, porque comen sano. Fíjense, no se enferman. Este pueblo no se acerca a las mujeres cananeas y cuidan su relación matrimonial y cosechan diferente porque le han dado descanso a la tierra y todo está verde y próspero. Fíjense, y cosechan mucho más fruto que los que cosechamos nosotros. Y hasta la fecha, vea usted ese pedacito de tierra. Israel es así chiquitito, pero todos los que están a su alrededor y todas las naciones quieren ese pedacito, fíjese. Entonces, leyendo todo esto, que el Señor nos ayude y que el Señor, mire, ponga en nuestro corazón el deseo de obedecer su palabra. ¿Sabe por qué? Porque todos esos estatutos y decretos son un cerco de protección para nuestra vida. Y eso es lo que Dios ha puesto frente de nosotros. Nos quiere cercar para que no suframos, fíjese. Así, mire cómo dice Santiago 1:23 y con esto termino. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo, se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se volvió tal cual era. Mas el que hubiere mirado en la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y el 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, delante de Dios Padre, es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha hasta en este mundo. Así que no nos contaminemos con la maldad que hay aquí, sino que pongamos por obra lo que aprendemos, lo que el Señor nos enseña, lo que está escrito, no lo que le digan, lo que está escrito, eso obedezcamos. Así que llegamos hasta aquí, me tardé, pero no me dejaron salir ayer, así que por eso tomé esos minutos. Le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho
que nos ha contestado hasta el día de hoy, y las que no, por favor, acérquese aquí conmigo, agarre una para cuando usted hace sus oraciones privadas y pídale al Señor que nos escuche y que nos conteste. Así que, gracias, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, Señor. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque es una instrucción sana, Señor, que limpia nuestro corazón, Señor, hasta lo más profundo y saca toda la basura que nosotros le metemos, Señor, a diario, cuando, Señor, nos contaminamos con las cosas del mundo. Gracias por tu bondad tan grande para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido. Nos acercamos a ti, Señor, para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Señor, estamos clamando por el hijo de nuestra hermanita Maricruz, por Kevin, Señor, que está a miles de kilómetros de distancia de su mamá. Y ella está ansiosa, Señor. Pon calma en su corazón. Pon tu mano, Señor, sobre Kevin. Sánalo, mi Señor. Pon tu mano preciosa, Padre Santísimo. Háblale a su corazón. Manda ángeles que le ministren, Señor, en lo más profundo de su corazón, para que pueda llegar a tener una relación contigo. Por la nieta del hermano Luis, que va a estar en cirugía en julio, Señor, la ponemos en tus manos. Y, Señor, te estamos pidiendo por Amparo Ortega, por su salud, Señor. Tócala, mi Dios. Necesita sanidad. Y te pido que veas tú con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pedimos por René Ramos, Señor. Tiene cáncer en el páncreas, Padre bendito. Sánalo, mi Dios, pero antes, sánale su corazón, Señor, para que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo. Lo mismo Dimas González, Señor. Sánale su corazón, para que tenga una relación contigo, mi Dios. Y, Señor, yo te pido que lo sanes de esa enfermedad tan horrible, Padre Santísimo. Pon tu mano sobre él, Señor. Apiádate de su alma, Padre. Por Melania, que está en espera de donante de un riñón, Señor. Por Julieta, por Bianca, de 35 años, con esos dos pequeñitos. Y ahora no ve ni oye, Señor. Por favor, Padre bendito, apiádate de ella. Por Artemio, este jovencito, Señor, de más de 20 años, que pueda salir de esta enfermedad, mi Dios. Tócalo. Ponemos al hermanito Ervin, Señor, con ese dolor de espalda. Y, mi Señor, yo te pongo a la hermanita Zeneida, Padre. Señor, yo te pido que pongas tus manos preciosas, Señor, sobre ella, sobre esas rodillas, Señor. Necesitan un toque tuyo, Señor. Sánalos, mi Dios. Te lo rogamos. Son siervos tuyos que te sirven con alegría, mi Dios. Tócalos, Padre bendito. Por el hermanito Jorge, que hoy está en el hospital, Señor, que le están dando instrucciones para su tratamiento. Tócalo, mi Dios. Y aparta cualquier dolor, Padre Santísimo. Y a la hermana Margarita, abrázala, Señor, llenándola de tu paz, llenando su corazón, Señor, de tu paz. Que no se atormente, Señor. Que sepa que tú estás en control de todo, Padre bendito. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos. Te pido que bendigas a los emprendedores, mi Dios, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias. Prospéralos, Señor. Cúmplele sus sueños, mi Dios. Y te pido por mi amiga Araceli, Señor. Tú la conoces, es tu hija. Tócala, mi Dios. Sánala, Señor, restaurando su cuerpo desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, Señor. Yo te pongo a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro, Señor. Por favor, tócala, mi Dios, cambiándole, poniéndole nuevos riñones, Padre Santísimo. Ayúdala, mi Dios. Llénala, Señor, de tu gracia, Señor. Tocándola, Padre Santísimo. Por la Raquelita, por la Carol. Que esa casa se mantenga llena de tus ángeles, Señor. La cubrimos, Señor, con tus ángeles, para que la cuiden, Padre Santo. Por Audrey, para que se sane de toda su enfermedad, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Y por mi Jordan, Señor, yo te pido que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor. Que la cuiden y la defiendan, Señor.
por los jóvenes que nos escuchan. Toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti. Son el futuro, Señor, de la iglesia, Padre Santo. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre, que vuelva en sí, que despierte, que abra sus ojos y sus oídos para que pueda oír la voz de tu llamado, Señor, y puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en su ministerio, en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra, Padre Santísimo. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien la escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Hasta mañana.